Todo comienza con la historia de Alel, el portador de luz, una de las historias más importantes y malinterpretadas en la Biblia, que contiene las respuestas a algunas de las preguntas más difíciles de la vida. Cuando Dios sentó las bases de nuestro pequeño planeta azul y verde, un coro angelical estalló en celebración. En ese momento, las estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Job 38, 7. Presumiblemente, entre esas estrellas de la mañana y los hijos de Dios estaba un ángel llamado Alel, una palabra hebrea que significa o el que brilla o portador de luz. Si nunca has oído hablar de Alel antes, no es sorprendente, la Biblia solo menciona ese nombre hebreo una vez y se traduce de manera diferente en las Biblias en inglés. Sin embargo, la Biblia dedica mucho tiempo a hablar sobre este ángel en particular. De hecho, quizás sepamos más sobre Alel que sobre cualquier otro ser angelical en la creación de Dios, y con razón, porque esta es una historia que debe contarse. Pero primero, una advertencia, no es una historia feliz, de hecho, creo que es la historia más triste que conozco. Es la historia de un villano, sin más. No es un héroe, no se convierte en un héroe, no es víctima de una trágica historia previa ni de una crueldad injusta. En cambio, es un monstruo retorcido y malicioso que se convirtió voluntariamente en el enemigo de todo lo bueno, justo y puro. No es el tipo de historia donde el villano recapacita en el tercer acto e intenta enmendar sus errores. No busca la reconciliación ni encuentra redención. Nunca expresa pesar o arrepentimiento por el daño que sus acciones han causado, solo ira, enojo y furia desenfrenada por no poder causar más daño. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte por esta historia? ¿Por qué es importante? Responde dos de las preguntas más importantes que cualquiera puede hacer. ¿Por qué este mundo es un desastre y qué podemos hacer al respecto? Alel empezó bien, mejor de lo que cualquiera podría esperar. Dios le dijo, «O fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado». Ezequiel 28, 12, 15. Este ser fue creado por Dios para ser perfecto e impecable. Era brillante, hermoso, el querubín ungido que cubre, versículo 14. Pero esa perfección no duró, algo malévolo estaba gestándose dentro de Alel, alimentado por el orgullo en su propia grandeza dada por Dios. Tu corazón se enalteció por tu belleza, lamentó Dios, o corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, versículo 17. Un pasaje paralelo nos da más información sobre lo sucedido. La mayoría de las versiones de la Biblia traducen la palabra hebrea Gelale aquí como un nombre latino con el que podrías estar más familiarizado, Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12-14. Este ángel, Alel o Lucifero el sello de la perfección, se había vuelto rebelde. Estaba tan envuelto en sí mismo, tan orgulloso de lo que era, que empezó a creer que estaba más calificado para ser Dios que el Dios que lo creó. Así que lideró una revuelta. La Biblia nos dice que arrastró a un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, Apocalipsis 12, 4. De alguna manera, probablemente a través de una lógica retorcida y palabras vacías, Lucifer convenció a un tercio de sus compañeros ángeles de unirse a él en un intento de derrocar a su creador. El resultado de esa decisión ha resonado a lo largo de la historia como un gong que no deja de sonar. Este ser angelical ya no era Alel, el portador de luz, sino Satanás, el adversario. Él y sus ángeles, conocidos como demonios, se opusieron a Dios y, por extensión, a todo lo que representaba: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, Gálatas 5 y 22. Estaban listos para librar guerra contra todo lo bueno que proviene del Espíritu de Dios. Por supuesto, su intento de golpe de estado falló. Aunque otros versículos detallan más sobre los eventos, Jesús resumió el acontecimiento para sus discípulos al decirles: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo», Lucas 10 y 18. Desearía poder decir que la historia terminó ahí, que después de su caída, Satanás aceptó su derrota y se rindió. Pero no lo hizo. Satanás hace su aparición en las primeras páginas de la Biblia disfrazado de serpiente. Convenció a Eva de que Dios le estaba ocultando algo, que el árbol que Dios había prohibido bajo pena de muerte no tenía nada de malo. «No hay nada malo con ese árbol», le dijo Satanás a Eva. «Si solo extiendes la mano y comes de ese fruto prohibido, tus ojos se abrirán, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Génesis 3, 5. Eva creyó la mentira, y Adán la siguió. A través de su desobediencia, pecaron y se apartaron de Dios, ganándose una pena de muerte eterna. Romanos 6 y 23. Los dos primeros seres humanos perdieron su lugar en el paraíso porque Satanás, el adversario, los convenció de que Dios no sabía lo que era mejor para ellos. Durante 6.000 años de historia humana, Satanás ha estado haciendo exactamente lo mismo, convenciendo a la gente de que Dios no tiene las respuestas, de que el camino de vida de Dios está obstaculizando activamente su felicidad.
Y esa es la realidad que enfrentamos, un campo de batalla espiritual lleno de fuerzas demoníacas empeñadas en mantener a la raza humana lo más lejos posible de Dios. Están ahí, incluso en este momento, haciendo todo lo posible por pintar una imagen falsa de Dios y convencer a otros de que lo rechacen también. Pero, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Fuimos creados a su imagen, destinados a ser sus hijos y vivir eternamente en su familia. Satanás odia eso, odia la idea de que la familia de Dios crezca, y aunque no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Dios, aún busca obstaculizar el crecimiento de la familia tanto como sea posible. Satanás perseguirá vigorosamente a la iglesia. Mientras tanto, debemos estar alerta, tener mente sobria y ser vigilantes, advierte Pedro. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5, 8. El arma más poderosa en el arsenal de Satanás es el pecado, es decir, la desobediencia y rebelión hacia Dios, 1 Juan 3, 4. Aunque Dios es todopoderoso, el pecado coloca una barrera entre nosotros y nuestro Creador, Isaías 59, 1, 2. En otras palabras, aunque Satanás no puede separarnos de Dios, puede convencernos de separarnos voluntariamente de Él, erigiendo un muro de pecado en nuestras vidas y dejándolo allí. ¿Cómo lo hace? De la misma manera que convenció a Eva de comer el fruto prohibido y a 1/3 de los ángeles de rebelarse contra Dios, con mentiras astutas, manipulaciones sutiles de la verdad y promesas infundadas que se alimentan de nuestros miedos más oscuros y mayores deseos. Pablo nos advierte que estemos alerta contra las maquinaciones del diablo, Efesios 6 y 11, explicando que debemos tomar precauciones para no ser superados por Satanás, ya que no somos ignorantes de sus planes, 2 Corintios 2 y 11. Una de las cosas más importantes que debemos recordar al enfrentarnos a nuestro adversario no es solo quién es él, sino quién solía ser. Era el querubín ungido que cubre, el portador de luz, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Recuerda cómo se ve la bondad y, lo que es más importante, sabe cómo imitarla, haciendo que el pecado parezca bueno y atractivo, y presentando a Dios como represivo, injusto y voluble. Satanás y sus demonios han mantenido hábilmente al mundo sin ver y entender las verdades que cambian la vida de la Biblia. Pablo escribe sobre aquellos cuyas mentes el Dios de este siglo ha cegado para que no crean, no sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, resplandezca sobre ellos, 2 Corintios 4, 4. Y mientras Satanás continúe con su engaño, esas mentes permanecerán cegadas. Esto nos deja con dos grandes preguntas. Primero, si Dios realmente es más poderoso que Satanás, ¿por qué Dios no interviene y lo detiene de una vez por todas? Y segundo, si Dios va a seguir permitiendo que Satanás engañe al mundo, ¿qué podemos hacer para protegernos? Ninguna de esas preguntas tiene respuestas cortas o fáciles, pero son importantes de considerar. En cuanto a nuestra propia protección, Dios nos proporciona el equipo que necesitamos para enfrentarnos al enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10, 4-5. Pablo identifica estas armas como la armadura de Dios, detallando cómo cada pieza de armadura debe funcionar en la vida de un cristiano. Solo con esta armadura dada por Dios podemos resistir los planes del diablo, manteniéndonos cerca de Dios y su palabra, midiendo todo contra las verdades reveladas en la Biblia, podemos evitar las decepciones de Satanás y ver a través de sus mentiras y promesas vacías. Pero la pregunta más grande persiste, como el Creador todopoderoso del universo, Dios podría detener a Satanás de engañar al mundo, pero elige no hacerlo. ¿Por qué? La respuesta más sencilla es que Dios tiene un plan y Satanás tiene un papel que desempeñar en él. Desde la caída de Satanás, el objetivo del diablo ha sido arruinar el plan de Dios. Ahora, Satanás quiere devorar al pueblo de Dios, pero Dios, en su infinita sabiduría, está utilizando el apetito destructivo de Satanás como una manera de avanzar en su plan y fortalecer a su pueblo. Puede sonar paradójico, pero hay versículos a lo largo de la Biblia que revelan esta verdad. Pedro le dice a sus compañeros cristianos, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido entre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, 1 Pedro 4 y 12. Porque las pruebas son el proceso a través del cual la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece y que es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, 1 Pedro 1, 7. Cuando Dios permite que Satanás inicie una prueba de fuego en nuestras vidas, nuestro adversario ve una oportunidad para aplastar al pueblo de Dios, mientras que Dios ve una oportunidad para perfeccionarlos, al igual que el oro en el fuego. Santiago escribió que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia complete su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3-4. Las pruebas que Satanás espera que nos destruyan son utilizadas por Dios para perfeccionarnos.
James continúa diciendo, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. En este momento, la caída de Satanás del cielo es más como una coma que un punto final, es una oración incompleta. Todavía tiene libertad para rondar como el león rugiente que es, pero la Biblia nos dice que eso no será verdad para siempre. Después de que Jesucristo regrese a esta tierra, un ángel tomará al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo atará por 1000 años, para que no engañe a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Apocalipsis 20, 2-3. No más engaño, no más astutas maquinaciones, no más diseños astutos. Durante 1000 años, Satanás será impotente para influir en la raza humana y ciego a la verdad. Será un tiempo de prosperidad como el mundo nunca ha conocido. Satanás cayó del cielo hace mucho tiempo, pero nunca renunció en su guerra contra Dios. Lo que la mayoría de las personas no entienden es que toda la historia humana representa solo la fracción más pequeña del plan de Dios, y que el papel de Satanás en ese plan está casi terminado. Su destino final está en la oscuridad eterna, donde será impotente para hacer daño a nadie ni a nada. Un día, la caída de Satanás será final y completa, y la creación de Dios comenzará a descubrir la misma cosa que Satanás ha estado tratando de ocultarle durante tanto tiempo, un sentido de propósito y tal vez, igual de importante, un sentido de paz.